Muchísimas gracias, Nancy. Es una pregunta que crea mucha confusión. Creemos que sexualidad es lo mismo que sexo y que sexo tiene que ver solamente con el acto coital o con la pura penetración y cosas por el estilo. La sexualidad es todo lo que somos el ser humano, porque implica toda la parte biológica, psicológica, social del ser humano. Es esa parte integral de la biopsicosexualidad en la cual estamos. Entonces un ser humano tiene su sexualidad desde antes de nacer, desde que el óvulo y el espermatozoide están uniéndose, y termina nuestra sexualidad hasta que vamos a fallecer. Entonces, hablándolo así, la sexualidad o la educación de la sexualidad integral abarca muchísimos otros temas, en los cuales uno pequeñito o un poquito es precisamente el acto sexual. Lo principal es por la desinformación que tenemos. En Guatemala no existe la educación de la sexualidad de una forma como llevada de poco a poco. Generalmente vemos o hablamos solamente de sexo o hablamos de sexualidad en sí en las casas. Lo que se piensa es en el acto sexogenital como tal, y ni siquiera lo hablan bien, porque solo creemos que tiene que ver la prevención del embarazo no esperado o las infecciones de transmisión sexual, cuando también ahí implicarían otro montón de temas. Las personas no estamos enteradas en general de lo que es la sexualidad, ni tampoco de que lo importante que implica la educación de la sexualidad para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, hasta para los papás como tal, porque creen que es algo que se tiene que aprender en la práctica o es algo que tiene que ser solamente así por afuera. Nadie lo tiene que hablar. Seguimos con muchísimos mitos, 2022, y seguimos muchos mitos. Hay muy mala información, no hay libros en Guatemala con fácil acceso para llegar, y los mismos niños y adolescentes se tienen que seguir educando con el internet. Entonces esto hace que los papás tampoco tengan las herramientas para poder hablar los temas, porque no se sabe qué es sexualidad, qué es educación formal, no la informal que tenemos de los amigos, y lo importante que puede haber. Si supieran lo importante y todo lo que iríamos con la prevención, ayudaría muchísimo más. Ok, Nancy, sí, si nos ponemos a pensar cuál es, nos vamos al origen, digamos, de la palabra, ¿qué quiere decir estar preparados? O sea, estar preparados, si lo buscamos en el diccionario, hay sinónimos como estar listos, estar dispuestos, ser experto, ser entendido en el tema, ¿verdad? Y si nos ponemos así de objetivos, entonces pudiera ser que haya algunos padres que sí estén preparados y otros no, ¿verdad? Por lo mismo que decía también la licenciada Alcalá, no tenemos información, no estamos acostumbrados, nuestro contexto no es un contexto de esa libertad en que todos vamos a hablar de ese tema sin ninguna vergüenza y sin ningún problema. Entonces, eso es uno de los puntos. Y lo ideal es que el padre sea el primero en hablar de ese tema con los hijos, ¿verdad? No los amigos, no el internet, no esa comunicación informal que se puede dar, porque pueden haber ideas confusas o equivocadas. Y entonces ahí es donde también comenzamos a tener como los tabúes o los mitos, ¿verdad? De que entonces no tenemos con claridad qué es lo que está pasando. Ahora, otra cosa importante aquí, estar preparados, es una cosa. ¿Será que los padres se sienten capaces y con las habilidades para hacerlo? Porque eso también es otra cosa que pasa, ¿verdad? O sea, por lo mismo, y aquí tal vez me junto con la siguiente pregunta que decía, ¿cuáles son las principales dificultades de los padres? Ok, yo considero, y por mi experiencia en clínica, yo veo que las familias una familia es como una cultura, y no todas las familias tienen las mismas culturas, ¿verdad? O sea, tienen creencias, viven patrones que se pueden repetir entre los miembros. Y entonces, si yo, cuando fui pequeña, aprendí a que para demostrar cariño yo podría dar un abrazo, entonces para mí va a ser muy fácil enseñar que para demostrar cariño se puede dar un abrazo. Si por el contrario, yo para corregir algo que no quería, grité, o me gritaron más bien,
Entonces yo también, para mí va a ser más fácil que cuando yo quiera corregir algo en alguien más, voy a gritar. Lo mismo pasa con el tema de sexualidad, ¿verdad? O sea, cómo me lo enseñaron a mí, así va a ser la manera en que yo lo pueda enseñar. Si para mí hubo mucha libertad, mucha información, mucha claridad del tema, para mí va a ser muy fácil también hacerlo. Si para mí hubo muchos silencios, para mí hubo mucho que esto no se habla aquí, él es muy pequeño para que escuche esto, esto solo es para los hombres, esto solo es para mujeres, eso va a definir también cómo yo en mi familia voy a contextualizar ese y cualquier otro tema, ¿verdad? No solo es eso, ¿verdad? Y viene a colación una frase que me parece muy, muy importante resaltarla, y es que dice, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces, los hijos van a hacer aquello que yo les demuestre que estoy haciendo. Si a mí me da vergüenza hablar del tema, ellos se van a sentir también avergonzados de que les hable del tema. Aunque sea su mamá, aunque sea su papá, no importa, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas primero los tengo que trabajar yo como adulto para yo sentirme cómoda, segura y podérselos transmitir de esa manera a mis hijos. Bueno, las barreras principales es no tener información, como decían anteriormente. Los papás crecieron, nuestros abuelos, con mucho mito, muy mala información, no pocos libros, no se podía hablar del tema. Entonces, los mismos papás no saben ni siquiera la parte concreta que podríamos ponerle, que es la parte biológica, la parte funcional del cuerpo. No lo saben. Por ejemplo, los hombres generalmente no saben por qué la erección matutina. No saben de dónde se producen los espermatozoides. Es como algo tan concreto, si los papás no lo tienen, no lo van a dar de una forma correcta precisamente. Y ahí es a donde va ese primer limitante que se van a ir teniendo. Ahora, ¿qué o cuándo habría que hablarlo? Ya la plática de tenemos que hablar, ahorita nos sentamos y vamos a platicar y te voy a resolver tus dudas, tal vez es más complicado por el acceso que ellos tienen a internet o por lo rápido que puede llegar a la información, que es lo que realmente los está educando. Para mí está siendo más sencillo decirle a los papás, siéntense a ver las caricaturas, las series, las películas con sus hijos para ir resolviendo todas las dudas y que no sea una plática del vamos a hablar, porque a los niños un sermón no les gusta. Y a veces se les da información que todavía no están, no por la edad de no entenderlo, pero sencillamente no es algo que quieran saber todavía. Y tenemos que ir respetando ese mismo caminar de ellos, esa misma forma de querer verlo. Ahí es a donde va a ir cambiando un poco el cómo podemos acercarnos. Por ejemplo, ahorita la película nueva de Disney puede dar muchísimo material para platicar. Una serie que pueden estar viendo, que sean de niños o de adolescentes, también les da ese material. O también en un momento, si están muy chiquititos, pongamos menos de 5 años y empiezan a hacer las preguntas clásicas, es el contexto de hacerlo en ese momento, educar en ese momento, no hacer de menos, porque cada vez que no les dejamos o no les respondemos lo que quieren, ellos pierden confianza y van a ir con alguien más donde van a tener la respuesta rápido. Entonces, responder todo lo que preguntan en esas edades, desde, por ejemplo, ¿por qué tienes esos vellos ahí en la parte de los genitales? Pues no lo van a preguntar así, pero es ¿por qué tienes esos vellos ahí? O porque el sangrado de la menstruación, o a mí me va a crecer eso que te está creciendo a ti, porque el tuyo está más grande, el mío está más chico, dicen los hombres. Entonces, en ese momento es responderlas tal cual, ya no una plática de sentarnos, pero sí un ambiente para poder hablarlo con todas las series. Por eso es importante que los papás sepan todo lo que miran y escuchen sus hijos. Cuando dices tú, ¿por qué nos cuesta? Yo creo que hemos abordado ya varios puntos de esto, ¿verdad? Existen varias razones por las cuales no lo hacemos. Puede ser por desconocimiento, por vergüenza, porque a lo mejor pensamos que nuestro hijo, si hablamos de ese tema que es tan íntimo, entonces no nos va a seguir respetando, o sea, no nos vamos a dar a respetar con eso. Puede ser, como les digo, por temas culturales. Aquí en esta familia eso no se dice, eso no se habla, eso no sé, o sea,
razones por las que cada individuo pueda no querer o no poder hablarlo, hay bastantes, digamos, como desde la vergüenza hasta que no me siento cómodo porque no sé, porque me siento ignorante en el tema. Entonces, lejos de ayudarlo, lo puedo confundir, entonces no lo voy a hacer. En cuanto a con quién puedo yo abocarme, o sea, sí, a pesar de que estoy diciendo de que puede ser que los padres o que las personas cercanas o el cuidador cercano, el que hable más cercanamente con los niños o con los adolescentes, no sepa, la primera fuente debiera de ser los padres, ¿verdad? O sea, o la persona con la que es responsable de esos niños o de esos adolescentes. Sin embargo, pueden variar las fuentes que tengamos, ¿verdad? O sea, se me ocurre desde el pediatra, que es con el primer profesional que se tiene contacto, hasta buscar personas expertas. Yo en mi experiencia he visto que los padres buscan a personas que ellos consideran que saben y que sabrán cómo decírselos a sus hijos también, así como las personas que estamos ahorita aquí participando, ¿verdad? O sea, que de alguna manera han sido expuestas, han tenido experiencia y pueden manejar el tema, y entonces eso les puede ayudar bastante. Además, yo creo que algo que es muy válido también, ¿verdad? Que los papás se lo validen. No porque yo soy papá o soy mamá, lo tengo que saber todo. Existen libros, existe el internet, existe la comunicación entre mis hijos y lo vamos a buscar juntos y lo vamos a averiguar juntos. Eso hace que el niño también sienta, ok, mi papá me está ayudando, yo estoy, a él le importa, porque al final lo que queremos es que el niño sea feliz y que el niño tenga claridad de lo que es él, de lo que él vale, porque él es, que no es nada sucio, que no es nada pecaminoso, que no es nada que sea en contra de su naturaleza, sino que al contrario. Y eso pues a cualquier papá creo que le va a dar mucha satisfacción, porque va a tener niños con alta autoestima, con mucha seguridad en sí mismos, y ellos están contribuyendo a que eso sea, ¿verdad? O sea, que se vale que si el papá lo sabe, pregunte, investigue, lea. Hay muchas formas ahora de poder hacerlo, ¿verdad? Todo lo contrario, todo lo contrario. Muchos estudios a nivel mundial, sobre todo en Europa, que la educación de la sexualidad, me contaba alguien hace un par de años que, por ejemplo, lo pasan en el canal nacional a las 8 de la noche para que todos vean precisamente la información y la educación que se está teniendo. Y cada vez se sabe que mientras más temprano se tiene la educación y la información sobre la sexualidad, van a empezar más tarde su vida sexual porque ya saben todo de lo que se trata y conocen su cuerpo, y van a ser mucho más responsables a la hora de que empiezan. Hola Nancy, gracias por la invitación. Qué bonito estar en este espacio para poder compartir con las colegas también acerca de este interesante tema. Creo que no solo en el interior de la República, Nancy, sino en todo lugar, o sea, las y los adolescentes se atraviesan por una etapa normal de autoconocimiento, exploración, desarrollo y curiosidad. Es importante entender que todas las personas pasamos por este periodo y existe, digamos, esta etapa de autoexploración que debería ser considerada normal y natural. No obstante, digamos, me parece muy importante entender que los jóvenes, los adolescentes, los preadolescentes en el interior de la República, si bien en la ciudad capital se manejan muchas carencias y muchos vacíos a nivel de la educación sobre la sexualidad, en el interior de la República este fenómeno se acentúa con mayor importancia o de manera más evidente, no más importante, más evidente. Sucede que vivimos en un país en el que prevalecen muchísimos mitos respecto a la sexualidad. Hay una situación común en muchos lugares respecto a la influencia de la religión, por ejemplo,
y en el abordaje del tema de la sexualidad como algo negativo o como algo que te aleja del camino correcto. Y me parece muy importante definir que en todas partes, en el interior de la República y en la ciudad capital y en la Conchinchina, o sea, cualquier lugar del mundo, las y los adolescentes van a tener una curiosidad respecto a su sexualidad. Pero la curiosidad va a ser mucho más positiva cuanto más información tienen respecto a sí mismos. Cuando hablamos de educación integral en sexualidad, el término integral está relacionado con algo que está completo. Lo contrario de integral es lo que no está completo. Y es bien importante, Nancy, considerar ciertos aspectos aquí que no podemos dejar de lado. Por ejemplo, en la Constitución de la República de Guatemala, en el artículo 72, te dice que los fines de la educación están destinados primordialmente al desarrollo integral de la persona humana. Y obviamente el desarrollo integral del ser humano está relacionado con sí mismo, con conocer su cuerpo, con descubrirse a sí mismo, y en ese sentido encontramos muchísimos vacíos y mucha tela que cortar. En el artículo 39 de la Constitución de la República nos aporta que la educación en Guatemala, la educación pública, será laica, gratuita y obligatoria. Y cuando hablamos de laica se refiere a que no debe tener ninguna incidencia religiosa de ninguna índole que aparte a la ciencia de la educación en cualquiera de los niveles. Un niño, un adolescente, un preadolescente, un joven a quien no le has hablado de su cuerpo, va a desarrollar naturalmente en la preadolescencia mucha curiosidad, no solo de sí mismo, sino también de las relaciones con otras personas. Y es importante entender que, por ejemplo, el hacinamiento en el que se vive en muchas de los lugares de nuestro país, por ejemplo, en una habitación muy pequeña, viven y conviven una familia, por ejemplo, de 6 miembros que viven allí y duermen todos, papá, mamá, hijos e hijas, duermen en una misma habitación. Los niños, niñas, adolescentes, jóvenes que comparten ese mismo espacio de día, de noche, se dan cuenta de las cosas que suceden en esa habitación, y que son naturales entre sus padres, pero resulta que ellos están ahí. La educación, la sexualidad también se despierta porque ellos están en contacto constante con estas situaciones que son normales y naturales, pero en donde no hay privacidad. 1. 2, no hay información. Coincido con la licenciada Alcalá, o sea, no se tiene el suficiente acceso, aunque creemos que ahorita estamos bombardeados por tanta información en internet y que creemos que todo el mundo tiene acceso a ella. No es tan real en el interior de la República. No se tiene el mismo nivel de acceso ni el mismo nivel de apertura. Y tercero, yo diría, todo niño, niña y adolescente tiene derecho a espacios, por ejemplo, recreativos, para también poder, y deportivos, para poder expresarse, para poder liberar energías. Y resulta que cuando tú vas a una comunidad ves que ni siquiera hay una cancha de básquetbol en buen estado, que no hay un área recreativa, que no hay lugares para la distracción, que no hay desde los espacios municipales o desde los espacios departamentales espacios propicios para el deporte o para la recreación de las y los adolescentes. Entonces, ¿qué hacen los chicos los fines de semana? Realmente las posibilidades son escasas. Las relaciones sexogenitales inician a temprana edad, y respecto a lo que mencionabas de los embarazos a temprana edad, creo que aquí hay un punto importante que tenemos que tocar, y es la importancia de entender todo lo relacionado con protección de las niñas, niños y adolescentes. Y es que cuando estás hablando que una chica, por ejemplo, de 14 años con su novio de 17 años tienen relaciones sexogenitales y se da un embarazo no planificado, esto es una situación
pero cuando una niña de 11 años, de 10 años, resulta embarazada porque es víctima de abuso sexual en su propia casa o en el propio lugar en donde se desenvuelve cotidianamente, eso es abuso sexual, eso es abuso de menores y eso es algo que se debe abordar. Si una niña conoce su cuerpo, sabe protegerlo y se siente abierta, como decía la licenciada Ríos, para poder hablar con sus padres al respecto, va a estar más protegida. Hay mucha tela que cortar en esto, Nancy, es un tema muy interesante, pero esos serían los puntos que abordaría en esta pregunta. No me siento calificada, Nancy, para darte una apreciación puntual al respecto, porque sería sumamente arbitrario de mi parte emitir un enunciado calificando la preparación o no de colegas docentes a este respecto. Lo que puedo hacer es contarte una experiencia o la experiencia que yo he tenido cuando realizo abordajes relacionados con educación integral en sexualidad en las comunidades. Para hacer estos abordajes nosotros trabajamos con autoridades educativas, con docentes y con padres y madres de familia. Cuando nosotros hablamos con los padres y madres de familia respecto a los aspectos de educación sexual que podemos llevar a la comunidad y les preguntamos si ellos hablan de eso con sus hijos, pues ellos nos dicen que no, porque eso es una responsabilidad de la escuela, que eso a ellos no les corresponde. Cuando vamos a hablar con los maestros, la experiencia ha sido que generalmente dicen es que eso es responsabilidad de los padres, de papá y mamá, y ellos deberían ser quienes aborden el tema. Entonces, lo que se estila es que en el curso de naturales o en el curso que te guste, se aborda lo que dirá el CNB o lo que diga el libro de texto de una forma escueta y sin meterte a Honduras, porque el asunto es que hay tantos mitos respecto a este tema y hay tanta estigmatización en el abordaje del tema de la sexualidad. Por ejemplo, uno de ellos es lo que tú decías, o sea, respecto a cuándo hay que empezar a hablar con ellos o con los niños, niñas y adolescentes, o bien si el hecho de abordar estos temas despierta más su curiosidad o los hace iniciar de manera más pronta una vida sexual activa. Entonces, como hay tantos mitos y hay tantas preguntas sin respuesta, estos temas son abordados por la periferia sin entrar muy profundo, porque puede haber incluso una confrontación en la comunidad. Entonces, creo que también aquí hay una situación bastante cómoda del Estado en cuanto a incluirlo como un temita ahí, ¿verdad? Que se ve en en una clase o en una semana de clase de todo el año, de una forma bastante light, ligera, sin meternos a mayores complicaciones. Y luego sucede, o sea, que de verdad, o sea, estamos teniendo muchas niñas y adolescentes embarazadas, muchos jovencitos que tienen una vida sexual activa y no entienden siquiera cuáles son las consecuencias reales de sus actos, muchas niñas criando niños, muchas situaciones en las que realmente vemos infecciones de transmisión sexual, violencia de género, y tantas otras cosas que se derivan de ello. Entonces, creo que en la medida en la que el Estado y las autoridades competentes no aborden este tema de una manera seria, pensándolo como un derecho humano de los niños, niñas y adolescentes que están en ese proceso de formación integral, va a ser muy difícil que desde el sistema educativo se generen abordajes profundos y empáticos y adecuados para los niños, niñas y adolescentes, porque aquí en Guatemala particularmente tenemos que sumar la situación relacionada con la pertinencia cultural, cómo se aborda en el área quechí, cómo se aborda en el área cachiquel y cómo se aborda en el área chi, y además de los niveles, cómo lo abordas en
tercero o cuarto de primaria o cómo lo abordas en tercero básico o en cuarto bachillerato. Entonces hay mucho que hablar al respecto, y creo que lo que sí sé es que sería un sueño y una situación muy aspiracional que se generen competencias dentro de los cuerpos docentes para el abordaje de la educación integral en sexualidad de una manera horizontal, sin barreras, y más cercana a la comunidad. Esta es una interesante pregunta, Nancy, porque también pensemos que el tema de la educación integral en sexualidad en Guatemala es un tema político. O sea, por eso es que surge este intento de generar esta ley que por donde la vieras no tenía pies ni cabeza, y entonces surgen todas estas también voces que se ponen a defender esta potencial ley, hablando del derecho a la vida y de que estos son temas privados y que esto debe hablarse en la casa y no en la escuela. Es un asunto que va más allá de las competencias que se hayan desarrollado entre el cuerpo docente. Es un tema político, es un tema también en donde prevalece mucha ideología religiosa que también hace que los temas no se hablen y se discutan en el espacio público de una forma más frontal y más realista. Ciertamente los colegas docentes y las colegas docentes merecen y necesitan estas nuevas metodologías para hacer estos abordajes, también con chicos y chicas que hoy van a estar mucho más informados probablemente que ellos mismos respecto al tema. Pero también hay que aprender a hacer abordajes con pertinencia cultural desde la comunidad. Cómo trabajar también con papá y mamá para que ellos estén dispuestos a que se realicen estos abordajes, y por ejemplo que no solo a las niñas se les hable de menstruación, sino también a los niños, y que tanto hombres como mujeres comprendan cómo funciona el cuerpo de las mujeres, porque al final cuando se integran familias, cuando se integra una pareja y se forman familias, lo más saludable es que el hombre también conozca cómo funciona el cuerpo de la mujer, pero por el otro lado también que la chica sepa y conozca cómo funciona el cuerpo del hombre, y llegar a esos niveles, Nancy, resulta una cosa la que nosotros necesitamos madurar como sociedad, despolitizar el tema de la sexualidad, trabajar en la parte de la influencia religiosa. O sea, es una cosa política mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar. Por eso creo que organizaciones de la sociedad civil que estamos dispersas en el país y que trabajamos en estos abordajes, tratamos de manera de ser lo más pertinentes posible para ir sembrando la semilla que realmente le corresponde al Estado, pero que no se maneja desde esa perspectiva, y se hacen como estos pequeños abordajes de una manera pues con mucha valentía, con mucha pertinencia, pero hay mucho por hacer aún. Híjole, el rango, bueno, toda la información de la sexualidad se tiene que ir desde bebés, ir hablando, ir empoderando, ir conociendo su cuerpo, ir hablando de qué funciona, cómo cuidarme, no cuidar. Entonces los rangos de edad va con la información que necesitan en cada edad. ¿Qué temas serían importantes? De la misma forma, ¿cuáles son las edades en las que vamos a ir tomando? Pero a mí en el caso de estudiar la maestría fue enseñar que lo más sencillo es ir sensibilizando en los temas para que no vaya ese choque de entrada. Entonces, ¿de qué se va sensibilizando? Hablamos un poco de la parte cultural, que sería la parte social, un poco de hablar de familia, un poco hablar de cómo se sienten,
Después la parte psicológica, es decir, mis emociones, un poco autoestima, bastante autoestima para poder empoderar, comunicación asertiva para poder decir no. Entonces ya con esto vamos sensibilizando para que cuando ya llegamos a la parte fisiológica, vamos a tener no solo cómo funciona el cuerpo, sino que también el qué sucede si no soy responsable, porque ya lo tocamos, por ejemplo, en la parte psicológica, y después también qué es lo que sí puedo hacer y usar para evitar alguna consecuencia que no quiera. Entonces, la temática va a depender mucho de las edades. Por ejemplo, con los más chiquitos, cómo se llama cada parte del cuerpo, cómo funciona, la higiene, quién no te puede tocar, quién sí te puede tocar. Después ese de quién no, quién sí te puede tocar, sigue estando todo el tiempo, porque esa es la parte de la comunicación asertiva, que es súper importante, que a veces no le damos ese lado. La parte de aprender a querer su cuerpo, a respetar su cuerpo, sus cambios por los mismos, va a haber como una forma muy distinta de aprender a ver su sexualidad. Si empiezo yo a quererme como tal y no ver como que vemos no solo en el interior, sino que en toda la República el hecho de, ay, es niña, ay, ya le vino su menstruación, ya se enfermó, pobrecita, se tiene que cuidar más. Ya con ese estigma y estereotipo que ponen, ya cuesta muchísimo más el lograr trabajar con que se empoderen, con que se sientan cómodas. Entonces, por esos lados es empezar, para que no tengan miedo de hablar, de preguntar, de decir, y también después de buscar esta información de cómo evitar algún tipo de consecuencia que puede darse.